Buenos días, el día de hoy estamos en un episodio más de No es Gripa y tenemos el gusto de tener a Ana Villarreal, quien es facilitadora de transformación y cambio energético. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por tenerme aquí, gracias a todos los que están escuchándonos, gracias Perla por invitarme, es un honor y una satisfacción para mí hablar de esto que me encanta. Ana, pues empecemos. ¿Qué terapia es la que haces y cómo funciona más o menos? Bueno, en mis sesiones y en mis programas hago una mezcla de diferentes técnicas. A final de cuentas, a lo largo de mi vida, pues tú sabes, como que vas agarrando diferentes herramientas, vas agarrando diferentes cositas, pero como que la que más me ha así explotado la cabeza y es con la que la mayoría de mis sesiones acabo o empiezo a la mitad, se llama Spinal Energetics. No tiene nombre en español, entonces así tiene que ser, pero básicamente es una modalidad donde trabajamos con el sistema nervioso central que se ubica en el cerebro y en la espina. Trabajamos específicamente como con la espina, con las vértebras y a final de cuentas todos los nervios que salen de esta parte del cuerpo. Y también trabajamos con el campo energético y las diferentes capas del cuerpo, porque muchas veces, o más bien nos enseñan que nuestro cuerpo se acaba donde se acaba la piel, pero en realidad hay mucho más que eso. No nada más la piel, o sea, sí, a lo mejor se puede acabar como la capa física, pero también tenemos otras capas como la mental, emocional, espiritual y bueno, la capa que es como el nivel alma, ¿no? Entonces esta modalidad como que integra mucho la parte de el cuidado como de la espina sin hacer manipulaciones, todo es como con tactos muy pequeñitos, hacemos puntos de contacto con diferentes, como que con diferentes maneras de mover la mano, sonido, esto también para que se empiece a mover la energía. Pero de esta manera, sin hacer manipulación física, empezamos a ayudarle al sistema nervioso a que empiece a hacer conexiones, a que empiece a soltar diferentes emociones, diferentes traumas. A veces son como pensamientos repetitivos que a final de cuentas todo es energía, ¿no? Entonces vamos haciendo eso para que entonces poquito a poco el cuerpo se empiece a relajar, empiece a sentirse seguro y de tal manera empieza a activarse nuestra inteligencia nata con la que nacemos, la misma inteligencia que nos ayuda a digerir nuestra comida, la que nos ayuda a literalmente a crecer, a todo, ¿no? A crecer un bebé, las mujeres. Entonces, esto es lo que hacemos y me gusta muchísimo porque como cada persona y cada cuerpo es completamente diferente, todos reaccionan súper diferente a la terapia. Hay personas que desde la primera sesión ya se cuenta que luego conectan, hay personas que se tardan un poquito más, a veces es progresivo, la mayoría de las personas es como progresivo, pero lo que me gusta muchísimo es que empezamos a conectar con ese saber y que se siente, porque las personas después de las sesiones acaban y dicen, wow, me siento súper ligera, me siento como súper, como que puedo respirar, ¿no? Eso es algo así como que muy común. Qué padre, Ana. Ana, pues a mí me encanta saber, de verdad, creo que es como que mi pregunta top personal, porque pues cada una tenemos caminos diferentes, ¿no? Como tú dices. ¿Qué te llevó a esto de las terapias alternativas? Pues yo, o sea, toda la vida siempre he sido como muy curiosa y o sea, ahorita recordando, desde pequeña siempre había sido como que me daba mucho miedo la noche, cositas así como que ahorita digo, ay, pues claro, o sea, si te da miedo es porque algo viste o algo sentiste, ¿no? Entonces yo dormía aterrada. Y luego poco a poco me empecé por mi camino. Mi mamá murió cuando yo era muy pequeña. Entonces creo que eso también como que me empezó a llevar a buscar algo más que nada más llorar sola en la cama, ¿no? Entonces, por más de que yo entendía, por más de que tenía el soporte de mi familia, de mis papás, como que había algo, bueno, de mi papá y su esposa, su nueva esposa, yo como que sentía que necesitaba más. Entonces empecé a buscar terapias alternativas desde muy pequeña, desde como los 2 empecé a hacer yoga. Entonces eso me empezó también a conectar con mi cuerpo, con mi respiración, a empezar a conocer como pensamientos completamente de otra parte del mundo, ¿no? Me acuerdo cuando llegué a mi casa diciendo que iba a empezar a hacer yoga, toda mi familia fue así como, ¿qué es eso? O sea, ¿de qué hablas? Casi es una religión o qué, ¿no? Y pues bueno, yo chiquitina.
Pero bueno, me enamoré y luego de ahí empecé todo lo que tenía que ver así como con energía. Yo decía o sea, astrología, como que la energía de la casa, la energía de no sé qué, mediums, ángeles, todo. Entonces, bueno, en mi camino hice todas las terapias posibles, o sea, sí, todas. Y luego ya seguí haciendo yoga, hice mi teacher training de yoga y eso me abrió muchísimo los ojos a decir, wow, o sea, porque yo soy de Monterrey. Pues a final de cuentas es una ciudad más grande de México, pero sigue siendo como un pueblo, ¿no? Entonces yo decía, wow, hay gente que neta piensa completamente diferente. Y eso a mí me abrió así totalmente la cabeza. Y yo creo que desde ahí también me empezó a despertar muchísimo más como empezar a investigar. Y no fue hasta que llegué a Australia que verdaderamente me permití investigar más acerca de esto para mi propio, o sea, para yo poder compartirlo. Sí. Tuve una sesión con una amiga de la prepa, que ella de hecho se hizo muchísimos cursos de Theta Healing, que eso fue como yo empecé, y acabé de esa sesión y dije, no manches, pues claro, o sea, ya todo me empezó a hacer sentido. Y le dije, pues bueno, ¿qué hago ahora, no? O sea, porque pues que ya me estás diciendo todo esto. Sí. Porque básicamente me dijo, güey, you're being called to wake up. Que fue así como que, o sea, te están hablando a que te despiertes, ya. Y yo de que, yo así como que chinelas, o sea, lo había estado evadiendo, ¿no? Y dije, bueno, ¿y ahora? Entonces me metí a un curso online porque fue como, todavía no era pandemia, pero ya medio empezaba. Online de Theta Healing con un maestro divino en México. Entonces así empecé. Y curso, me metí un chorro, luego me metí a numerología. Me empezó a encantar trabajar con la gente, me empezó a encantar cómo escuchar las historias. Me empecé a dar cuenta que soy o sea, tengo una capacidad de empatizar, pero al mismo tiempo no tomármelo tan personal en el sentido de que, pues si los dos estamos llorando, pues entonces nada va a pasar, claro. ¿No? Entonces hay un fenómeno que a mí me encanta que se llama mirror neurons, que básicamente tus neuronas buscan a casi como que la estabilidad, porque tu cuerpo siempre quiere estar estable y tu cuerpo siempre quiere encontrar el balance o la homeostasis, ¿no? Entonces, cuando tú eres eso para otra persona, o sea, escuchando empáticamente, pero también estando en tu centro, pues, en tu energía, en el balance, es mucho más fácil para esa persona que entonces pueda empezar a crear el cambio por sí misma. Entonces, para mí siempre me quedó súper claro que que yo no estoy ayudando a nadie, simplemente estoy siendo como una herramienta para que esa persona pueda encontrar su propio camino. Y claro, es mucho más fácil si tienes a alguien que te pueda como dar esa, pues a final de cuentas, no el ejemplo, porque no se trata así, pero simplemente le ayudas a tus neuronas a que puedan encontrar ese balance, claro, con mayor facilidad. Entonces, cuando yo me empecé a dar cuenta de eso, dije, wow. Y luego, bueno, encontré Spinal Energetics así a los meses. Y ahí dije, o sea, esto es, o sea, sí. Yo esto ya lo había visto antes, no con este nombre, pero era como algo que yo había visto que en mi cabeza pues fue lo mismo, pero es diferente, parecido pero diferente. Y yo dije, no manches, yo tengo que aprender eso. Primero que nada lo tengo que experimentar yo, o sea, claro, me llamó. Y luego dije, ¿cómo? O sea, eso es algo, o sea, y bueno, en ese momento apenas me iba a mudar a Australia, no era el tiempo, pero luego lo encontré aquí y dije, ¿qué? O sea, por algo, ¿no? Claro. Y llegué así, de que hablé al curso, acaba de cancelar una persona. Y yo, perfecto, ese lugar es mío, me metí y dije, no, o sea, de aquí soy. Y bueno, desde ahí ya. En ese instante dije, o sea, dejo mi trabajo, me dedico a esto 100% porque lo que me encanta, lo que me enciende. Y digo, no sé si sabes de Human Design, pero yo soy generadora. Entonces, también me empecé a dar cuenta cómo literalmente lo que me enciende, enciendo el cuarto.
Entonces fue de que, o sea, ¿por qué estoy haciendo algo cuando alguien que realmente le guste puede tomar ese lugar en mi antigua empresa? Alguien que verdaderamente le encienda y le guste, pues, o sea, ¿sabes? Entonces dije, no, ya, perfecto. Y bueno, desde ahí ya estoy haciendo eso. Y bueno, obviamente empecé a incorporar otras técnicas, otras herramientas, pero sí es algo que, o sea, no quiero decir me apasiona, porque la palabra apasiona, tengo como sentimientos encontrados con eso. Te entiendo. Pero como que es la manera en que lo puedo como expresar, pero es algo que nada más me hace demasiado feliz. Ana, este canal le puse No es gripa porque yo muchos momentos en mi vida, cuando me encontraba en situaciones en las que no sabía si tomar esta decisión o la otra, o que decía, pues estoy bien, pero hace falta algo, o ya le eché como muchas ganitas a esta relación y como que no, se ve que no va para más, o le estoy echando muchas ganas a este trabajo y sé que como que tampoco soy buena, pero tampoco es lo mío, o de plano no soy nada buena, ¿no? Y entonces a estos momentos les llamé No es gripa porque es como que no es viral, no se va a quitar, tienes que echarle otra cosa, ¿no? Tomar otra decisión. ¿Algún momento personal tuyo No es gripa que nos pudieras compartir aquí a la audiencia? Creo que por mucho tiempo yo siempre me ha gustado como hacer cosas diferentes, ¿no? Y y esto lo ves como desde chiquitita. Tengo mi hermano más grande me lleva 16 años. Entonces, básicamente, casi, o sea, no es mi papá, pero pues mucho sí, ¿no? Entonces, hace poco le estaba diciendo, porque vamos a hacer una amiga y yo un retreat en Bali. Llevamos ya varios tiempos haciendo este tipo de círculos y day retreats y así. Entonces dijimos, vamos a hacer uno en Bali, nos encanta. Incorporamos yoga, cosas así súper lindas, mujeres que hablan español. Entonces me dice, ¿cómo vas? Y yo, no, súper bien, pero pues obviamente es nuestro primer retiro pues fuera, en el extranjero. Sí. Y pues ahí va, pero pues obviamente como que de repente digo, ay, güey, ¿qué hice? Porque yo soy súper impulsiva, o sea, no impulsiva, pero yo soy muy de que sí, claro, sí. Pero luego ya se llega y es de que, ¿no? Y le digo, y él de que, ay, Ana, pero pues, o sea, siempre ha sido así te has manejado desde que tenías 5 años. Y ahí fue como, creo que ese es un momento, o sea, siempre me ha gustado como yo solita empujarme y luego digo, ay, otra vez cambié, otra vez hice otra cosa diferente, otra vez mi curiosidad como que me llevó a algo completamente diferente, o sea, como me voy a mover a Australia. ¿Por qué? Pues porque sí. Me voy a cambiar completamente de carrera porque yo estudié mercadotecnia, estaba trabajando aquí en algo de mercadotecnia y de repente dije, es que ya no, y cambié. Y así a lo largo de mi vida he hecho muchas cosas que de que, ay, voy a poner un negocio de comida y de catering. Ya no. Después, 2 años, súper bien, me la pasó súper... otra cosa. Entonces como que siempre me ha encantado como nada más experimentar. Y como que de repente me sentía mal. Porque era de que, ay, no, pues entonces nunca voy a tener nada, ¿sabes? O sea, porque nunca le voy a dar como mi completo enfoque. Así que dije, pues es que no, o sea, pues no es gripa, ¿sabes? O sea, no es gripa, simplemente así me manejo. Y ahora como que he podido encontrar una manera donde bajo como que lo mismo sigo incorporando cosas nuevas, herramientas nuevas, formatos diferentes. Ahora o sea, llevo mucho tiempo haciendo como que mayormente sesiones one-on-one, sesiones grupales muy de repente, y ahora estoy justo, o sea, ya saqué un programa de 4 semanas que es como diferente formato. Entonces para mí eso es como que una novedad, algo diferente, algo que me reta, pero también algo que me emociona mucho, pero que sí se pudiera ver como de que, ay, te saliste. No, es que no me salí, simplemente nada más lo estoy como cambiando. Entonces como que ya dije, no, o sea, es que así soy, así me gusta, y también estoy muy como consciente que hay gente que pues es completamente diferente. Claro. O sea, por ejemplo, mi pareja, a él le gusta mucho más como que ya saber lo que va a pasar, es simplemente diferente tipo, o sea, es diferente energía. Claro. Entonces creo que cuando me di cuenta de eso fue de que, sí. Claro. Y la verdad, por ejemplo, Spinal Energetics, que obviamente yo también tomo la terapia para mí, es una modalidad que justamente va contigo dependiendo en lo que estés como experimentando en tu vida.
Entonces no es algo así como que, ay, voy a arreglar algo de hace 10 años. No, es como, a ver, en este momento estás pasando por un cambio, no sé, te vas a cambiar de casa, vas a tener un hijo o lo que sea, te vas a casar. Como que un cambio y es como que, ok, la terapia te va a ayudar a navegar este cambio con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque obviamente el sistema nervioso empieza a percibir diferentes cambios, empieza a percibir peligros porque pues es algo completamente nuevo, es algo que no has experimentado. Entonces, a final de cuentas, lo que te empieza a ayudar es a que puedas navegar lo que sea que estés navegando con mayor facilidad. Y si estás así como que en la mejor etapa de tu vida, que es cuando normalmente dejamos de hacer cosas para nosotros porque estamos súper bien, estamos súper felices, mi relación está chingona, ay, perdón, No sé. mi relación está súper chida, me va súper bien el trabajo, pues bueno, entonces ya dejo es como ahí también, entonces perfecto, vamos a expandir, vamos entonces a accesar, o sea, estados de conciencia más elevados para que entonces puedas tú también empezar como pues a visualizarte, a expandirte, a crear más en tu vida, a empezar a atraer más, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces como que te acompaña donde estés. Y no es una terapia de que, ay, tienes que venir una vez a la semana. O sea, no es así, es nada más de que de repente como que ya tienes ya estás como que tan conectada y tienes tanta conciencia corporal que es como, o sea, me hace falta tantita ayuda. ¿Por qué? Porque sé que me voy a sentir mucho mejor, voy a tener acceso a más energía. Lo que a lo mejor tenía un poquito, no sabía qué onda aquí porque no estaba muy claro, te va a ayudar entonces a accesar más de ti, más energía para que entonces todo se empiece a acomodar. Entonces, por eso me encanta, porque es más como un acompañamiento, pero sin estar hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo sabe perfectamente lo que requieres. Tu cuerpo sabe perfectamente lo que necesita. Tu cuerpo sabe exactamente dónde está como o faltando o hay exceso de energía y al final de cuentas todo es energía. Entonces mientras le des el flujo, mientras le des como esa capacidad para soltar y al mismo tiempo integrar, el cuerpo solito empieza a regresar. No, y que es excelente porque muchas veces cuánto nos dicen, es que tienes que ir al psicólogo o al psiquiatra, ¿no? Y está como, no tengo nada en contra de ellos, ¿no? Tienen su lugar, claro. Tienen su lugar. Sin embargo, no es para todos también, ¿no? Y no es para todos ir a una sesión cada 8 días y, ¿no? Como que picarle a la herida y otra vez abrirla. Y mucha gente la pasa mal, realmente. Y ¿sabes lo que a mí me pasa mucho? Mucha gente viene después es que llevo muchísimo tiempo con psicólogos y como que te da un espacio para comprender con la mente cognitiva qué pasó. Súper bien. O sea, y es así como que... Y literalmente, o sea, llegan y me dicen, pasó esto, esto es lo que me dijeron, esto es lo que me faltó. O sea, incluso con la conciencia de esto es lo que me faltó, esto es lo que... Pero... ¿Cómo le hago? Sí. Sigo aquí, o sea, ya llevo meses sabiéndolo y dándole vueltas. ¿Y qué pasa? Mucho de eso, por más de que la mente lo comprenda, no va a pasar. ¿Por qué? Porque si tú tienes un enojo reprimido en tu cuerpo, la única manera de liberarlo es literalmente sintiéndolo. Es permitiéndole al cuerpo que se sienta seguro. Entonces, si tú ya sabes, perfecto, en mi casa no se permitía que nadie se enojara. Perfecto, ¿y ahora qué sigue de ahí? O sea, eso ya lo sé. Entonces, como, a ver, vamos entonces a permitir que el cuerpo se sienta completamente soportado, que se sienta seguro, sintiendo, expresando eso, y en ese momento va a salir. Entonces, lo que pasa mucho, por ejemplo, cuando están las personas en la mesa es de que empiezan a llorar, pero es que no sé por qué estoy llorando. Y yo, perfecto. O sea, la mente no tiene que entender por qué estás llorando. ¿Por qué? Porque todas las emociones son energía. Literalmente todas las emociones son energía. Entonces, si se quedaron en alguna parte de tu cuerpo por algún motivo, pues es porque en ese momento no se te permitió, tú no te permitiste o simplemente no hubo los recursos necesarios para que te sintieras completamente segura para entonces experimentar lo que sea que estaba pasando y tu cuerpo te estaba protegiendo. Pero entonces empiezas a sentirte bien, empiezas a sentirte segura, conectada con tu propia energía, pues entonces empieza a salir y no necesariamente le tienes que
pegar una narrativa a eso que pasó. Simplemente te sientes más ligera, simplemente sientes que puedes respirar. Entonces, mucho pues sí, gente que viene conmigo es como, pues es que, pues, o sea, me queda claro todo, pero no tengo cómo sentirme mejor. Entonces es como, pues no, porque claro, no se trata de hablarlo. O sea, no vas a hablar para dejar de estar ansiosa. Claro. O sea, esa no es la manera en que el cuerpo funciona. Entonces sí hay un poquito como de desconexión donde pensamos que vamos a salir de la depresión, vamos a salir de la ansiedad, vamos a salir de sentirnos como en amenaza todo el tiempo, pensando que nada más vamos a resolverlo con la mente. Pues es que ya lo hubiéramos hecho. Claro. O sea, porque llevamos años y años y años pensando, pero es como, a ver, no, o sea, tú nada más acuéstate en la mesa y literalmente ponte a respirar. O sea, ese es tu único trabajo en la mesa. Respira, no tienes que hacer absolutamente nada, no tienes que decir nada. Simplemente respira y tipo el cuerpo va a hacer todo lo demás. Cuando el cuerpo lo decida, o sea, porque ni siquiera yo lo decido. O sea, la persona que está en la mesa es la que va a decir, ya, estoy. A veces es en la primera sesión, a veces es en la 10ª, o a veces es en in-between, ¿no? Claro. Y también tiene mucho que ver con, pues, como lo que decía hace rato, pues, ¿qué está pasando en tu vida en ese momento? Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a tener esta conciencia y como porque a mí me preguntan mucho de que, ay, pero entonces, ¿qué? O sea, ¿cuándo voy a dejar de venir? Le dije, no es que vas a dejar de venir o que tengas que venir. Simplemente tú vas a tener la conciencia de decir, necesito una, ¿por qué? Porque me va a facilitar la vida, porque estoy pasando por algo y necesito nada más como una alineación para entonces poder regresar con mayor facilidad. Porque lo que pasa con el sistema nervioso es que lo que queremos es que sea flexible y resiliente. ¿Qué significa eso? Que vas a poder experimentar un rango mucho más grande de situaciones, un rango de emociones mucho más grande sin que te lleve a la crisis, sin que te lleve como ni para arriba ni para abajo. Entonces vas a poder experimentarlo y vas a poder regresar al balance mucho más fácil. Entonces, ¿cuántas veces no ha sido de que no, pues es que pasó esto y estuve 3 semanas sin poderme levantar porque me drené de energía? Pues claro, te drenaste de energía porque tu sistema nervioso no tiene los recursos necesarios para regresar al balance y poder apagar. O sea, apagar los sistemas que causaron que te fueras a ese extremo. Entonces, en el momento que empiezas a tener un sistema nervioso mucho más resiliente y mucho más flexible, entonces no es que te vayan a dejar de pasar cosas en la vida, no es que vayas a dejar de experimentar cosas. Simplemente tu capacidad de regresar va a ser mucho más fácil. Y también ese inter, que me pasa mucho también, ese inter de reacción a acción, como que te da un espacio para decir, ay, ok, no me tengo que enojar, no tengo que gritar. Entonces te da una respiración más. Que entonces eso hace que tu cuerpo no tenga que secretar todos los químicos y todas las hormonas que secretas cuando estás en un tiempo de crisis, o cuando estás súper enojada o cuando te estás súper asustada. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucho más balance en tu vida diaria. Claro. ¿Qué tanto nuestra vida ahorita en el presente, ¿no? Con todo esto de las redes sociales, con todo este rush de tengo que ir a trabajar, nos mantiene en este estado de alerta constante en el cuerpo? Claro. Y como todo, o sea, a veces yo escucho gente que no es que tuve que hacer un detox de un mes o una semana o lo que sea de social media porque es demasiado overwhelming. Súper bien, qué bueno que has decidido eso, o sea, perfecto que tomes acción. Pero ahí yo más es, ¿por qué llegaste a ese punto? Claro. O sea, porque llegaste a ese punto que literalmente no puedes ver absolutamente nada porque entonces es como, ¿qué me está triggereando? Sí. ¿Dónde estoy como dándole ese poder a algo más, algo externo, que entonces me triggerea de esa manera? Entonces el chiste es que nunca llegues a ningún extremo, ¿no? Y a ver, súper difícil, o sea, porque a final de cuentas
esta es una regulación interna y eso no es como de que, ay, ahora me voy a regular y ya pasa. Pues no, o sea, eso es algo que es con el tiempo. Toma muchísima constancia, conciencia y lo que a mí me parece también como muy importante es empezar a conocer y a descubrir cómo tú reaccionas. ¿Por qué? Porque si no tienes idea qué está pasando en tu cuerpo, si no tienes idea de cómo funciona siquiera tu sistema nervioso, por ejemplo, pues entonces ¿cómo vas a regresar? Si no sabes qué está pasando, o sea, es como no tienes luz. Cuando estás en un lugar oscuro, pues ¿qué haces? No puedes. Entonces para mí es como, a ver, primero hay que traer luz. ¿Qué está pasando? Para entonces de ahí tomar acción. ¿Sabes dónde estás en el mapa? Para entonces decir, ok, quiero ir para allá. Entonces, yo creo que este ejemplo puede ser relevante, pero en una de esas fui a un viaje y me subí a una avioneta y empezó a moverse muchísimo. Yo me empecé a alterar muchísimo. De ida estuvo súper bien. Hice me terapié sola porque el miedo a las alturas, entonces me terapié y ya pasó súper bien. Pero de regreso se empezó a mover muchísimo porque estaba súper nublado. Bueno, yo estaba súper alterada, pero yo sabía lo que me estaba pasando. Entonces yo sabía, o sea, yo era como, a ver, necesito agarrar a alguien. Entonces agarré a Sergio, necesito esto, necesito voltear a ver a alguien a los ojos para establecer contacto con alguien que no esté alterado. Este tipo de cositas, la respiración. Y luego me bajé del aeroplano, esa cosita, el avioncito miniaturita de juguete. Y dije, me voy a meter a la tina a dar un baño porque mi sistema nervioso está a tope. Pero que si yo no tuviera conciencia de esto, se te olvida. Pero ¿qué pasa? Al cuerpo no se le olvida. O sea, todas esas hormonas, todos esos químicos, cuando tú estabas en peligro, siguen ahí. Si no las liberas, moviéndote, respirando, calmándote, etcétera, pues entonces se quedan ahí. Entonces se van acumulando, ¿ya? Entonces la conciencia de saber qué está pasando, luego te empieza a dar más conciencia de decir, cuando pasa esto, así reacciono. Entonces ya puedes empezar tú solita a literalmente ponerle más luz a tu vida para que entonces nada te tome por sorpresa. O sea, claro, tú ya sabes qué está pasando y puedes tomar entonces más acción y puedes elegir con mayor facilidad porque no es como que, ay, no, pero ¿qué pasó? De que, ay, es que me nublé. ¿Cómo que te nublaste? O sea, ya eres claro, un adulto. Vuelvo a lo mismo, o sea, es súper normal, o sea, es súper normal que no sepas qué está pasando, que de repente digas, ¿cómo llegué a este punto? ¿Por qué? Porque pues, todavía falta muchísima educación, o sea, porque a los niños no les enseñan cómo regularse y esperan que nosotros de adultos nos podamos regular, pues está difícil, ¿no? Entonces, esto es lo que a mí me encanta, o sea, como que en mis sesiones no nada más es como de que, ay, vamos a hacer, es también como empieza a conocer, empieza a descubrirte, empieza a descubrir cómo tu cuerpo te va diciendo, oye, aquí, acá, necesito esto, necesito lo otro. Y claro, en el momento que te empieza a triggerear algo, ahí es como perfecto, pues entonces tienes muchísimo que aprender, hay muchísima información ahí disponible para ti. Pero llegas a esta perspectiva una vez que ya sabes que no pasa nada, claro, que está bien si te enojaste, que está bien si te pusiste súper melancólica o lo que sea que haya sido, ¿no? Entonces es como, justo como que con las redes sociales, más bien todas las personas que tienen niños pequeños que están creciendo con esto, pues como que más comenzarles a dar herramientas para que se puedan empezar a regular, claro, y que se empiecen a conocer. ¿Y cómo haces eso? Tú. Empezando por ti. Empezando por ti, porque ¿cómo les vas a enseñar algo que no sabes? ¿Cómo les vas a enseñar algo que no tienes? No, y hablando de los niños, yo que tengo un niño, súper interesante, los niños no saben que son ellos hasta después de los 3 años. Uh-huh. Entonces realmente, ahora sí que todos estos trapitos sucios, él lo está viviendo también. Total. ¿No? Entonces, y vivimos con la inconsciencia de, ¿no? De que es que está, ¿no? A los 2 años. He oído, por ejemplo, aquí que le dicen que los 2 años del terror de los niños.
Y siempre me pregunté por qué decían que los 2 años del terror. Entonces, ya leyendo y, ¿no? Ya ahorita teniendo una niña, pues no son los 2 años, es los 2 años que tú le llevas echando trapitos sucios a tu hijo y que no los has limpiado, que los 2 años el niño está, mamá, ya no puedo. Sí, totalmente. Entonces no sabe qué hacer. Pues sí, cuando yo, o sea, aprendí eso de que el campo energético del niño y de la mamá es uno. O sea, ellos no tienen idea. O sea, para ellos eres un brazo. Sí. Literal, parte de ellos. Y también ahí es como, esperas que ellos se regulen. Ellos no tienen la capacidad. O sea, su sistema nervioso no ha desarrollado la capacidad de regularse a esa edad. Por eso, siempre que se caen, siempre que se asustan, voltean a ver primero a la mamá. Sí. Y si no, pues bueno, al papá. Y si no, a alguien que esté, pues, medio regulado, medio balanceado. Para entonces, ¿qué pasa? Ahí regresamos a las neuronas que son como espejo. Empiezan a copiarte. Entonces, empiezan a copiar cómo está tu estado, porque el cuerpo siempre quiere regresar al balance. O sea, así estamos diseñados. El tema es que no lo permitimos. Entonces el niño voltea y ve a su mamá y si la mamá está más alterada que él, pues peor, ¿no? Está con las neuronas por todos lados. Exacto, pues está peor. Pero entonces es como, ¿cómo a lo mejor a los 2 años no le vas a enseñar a soltar su enojo? ¿Por qué? Pues porque ni siquiera... Sí, no sabe lo que es el enojo. No saben. No sé. Pero claro que es como, a ver, está bien que estés sintiendo eso. O sea, y me da risa. Ahorita, obviamente, mi mamá por aquí estará. Pero a mí me encerraban en el baño cuando estaba haciendo berrinches. Y era como, pues, ¿cómo me voy a...? Pues no, me rindo. Porque obviamente no tenía la capacidad de regularme sola. Claro. El tema es que, a ver, obviamente son otras generaciones, no pasa nada, ¿no? Y digo, yo no soy mamá, pero obviamente pues siempre van a haber cosas. O sea, es porque no es porque no sabes, siempre estás haciendo lo mejor que puedes, ¿no? Pero es como, escuché un quote de Joe Dispenza que dice que ser papá es la manera, como que el camino de iluminación más... como que más rápido, pues, porque dice, si tú quieres, o sea, lo que quieres que sea tu hijo, tú lo tienes que ser primero. ¿Por qué? Porque no hay otra manera de hacerlo. Y algo que me parece también súper interesante es, obvio con los niños es como súper notorio y más con los papás, pero con nosotros igual. O sea, cuando tú estás en terapia, cuando estás en lo que sea, en una conversación, cuando llegas a un cuarto, ¿cómo te sientes? A todo el mundo le ha pasado que llegas, te sientes y te empieza a doler la cabeza, te empiezas a alterar, te empiezas a poner súper triste. ¿Por qué? Tenemos este mirroring system. Entonces, que tenemos esa capacidad de percibirlo. Entonces, si en tu terapia o con la persona que te está recibiendo su soporte, si esa persona no logra como crear este espacio seguro, pues entonces el cuerpo lo va a percibir, aunque a ti te caiga súper bien y sea la mejor del mundo, lo que sea. Sí. Si tu cuerpo no lo percibe, no va a liberar nada. Porque pues es más de lo mismo, a final de cuentas. Claro. Sí. Ana, y bueno, la verdad sí que lo platico porque me pasó a mí y porque me encantaría también tener esta apertura, ¿no? Que gente que está... Yo viví en 2 mundos, mi mundo profesional y mi mundo holístico, ¿no? Mi mundo de brujitas y mi mundo de, ¿sabes? Y entonces era como que no lo revolvía porque, ¿qué van a decir de mí? ¿No? Ya tenía yo muy hecha la perla, ¿no? Mi cajita de este lado. Y yo estaba formando esta cajita, ¿no? Y había veces que pues esta cajita no coordinaba y era como que yo misma me estaba, ¿no? Como que viendo a ver qué... Hasta que dije, ya, o sea, esta soy yo. Y empecé por, a ver, esta no soy yo. Ya no quiero ser una cajita, ¿no? Ya no quiero ser la cajita profesional, ya no quiero ser la cajita de hija, ya no quiero ser la cajita de hija. Quiero darme la libertad de ser yo. ¿Y qué ser yo? Pues no sé, a ver, vamos a empezar a ver qué, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia en este mundo profesional? ¿No? Lo contaste de cuando le dijiste a tus papás, voy a hacer yoga y todos pegaron el grito a tu familia. ¿Cómo fue en el tema laboral de, soy mercadóloga
y ahora me dedico a lo espiritual. Es súper interesante, porque yo ya llevo, creo que ya llevo como 2 años, ya 2 años haciendo esto full time, ¿no? Llevo 5 años en Australia y ya 2 años y cachito haciendo esto. Empecé obviamente primero como, o sea, de fuera de horas, pues, y después part-time. O sea, era tu hobby primero, era como que sí, voy a hacer al ladito mi hobby. Ajá, como que pues a ver qué, a ver qué pasa. Pues también lo estaba explorando, estaba aprendiendo, estaba esto, ¿no? Con Friends and Family, ¿no? Bueno, no, Family no. Entonces, y en eso fui a México la primera vez y como que empezaba de que, ay, sí, que sí esto y que sí numerología y que ¿no? Y luego, la próxima vez que voy a México, que fue hace un año, ya estaba haciendo esto full time. Pero no, claro, o sea, mi papá como que no entendía. Entonces yo le trataba de explicar y como que no entendía y como que, pero sí me apoyaba, pero, o sea, como que era una dinámica bizarra. Uh-huh. Entonces mi esposo me decía, pues es que tú también, pues explícale de manera que pueda entender. Y yo, pues sí, a lo mejor yo también tengo cierta resistencia. Entonces me empecé a dar cuenta que, a ver, más bien el trabajo era mío, obvio, ¿no? De que, a ver, o sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no le explico? ¿Por qué no soy más paciente? ¿Por qué lo que sea, no? Entonces ya empecé a hacer como más trabajo yo. Y ya empezó a mejorar súper bien, pero pues también como que pues hablas por FaceTime, o sea, tampoco. Oye, el año pasado, en noviembre, estábamos platicando, los vi en Las Vegas a toda mi familia y me dice mi tía, la esposa de mi papá, de que no, si es que tu papá sigue diciendo que estás en mercadotecnia a sus amigos. Y yo, papá, o sea, ya sabes que no. O sea, llevo 2 años que no trabajo en mercadotecnia. No, bueno, pero bueno, mercadotecnia en todo es la y empezó a intentar hacerlo como de que, ups, ¿sabes? De que no, pero o sea, obviamente usas mercadotecnia para todo. Y yo, papá, pero como quiera convences a gente para que te compre tu servicio. Y yo, papá, lo último que hago es convencer a gente que venga conmigo. O sea, eso es literalmente lo último que hago. Entonces dije, ¿sabes qué? Como que por un momento ahí es lo que hablamos de ese mini espacio. En ese momento iba a reaccionar de que, güey, no, ¿cómo? Sí. O sea, y lo dije, a ver, si para él es más fácil decir que su hija trabaja en mercadotecnia en Australia, que él le diga a sus amigos lo que él quiera. Y me dice, pues es que luego me preguntan y no sé ni cómo explicar. Y dije, claro, o sea, a ver, no pasa nada, no es como que me quiere menos, no es como que, y a mí realmente no me importa, pues lo que sus amigos piensen o digan, y si mi papá les quiere decir que trabajo en mercadotecnia, pues trabajo en mercadotecnia, o sea, ¿cuál es el problema, no? Sí. Entonces dije, mira, ¿sabes qué? X, o sea, realmente no me importa. Y a ver, mis hermanos y así, pues sí, como que... Ay, y de repente, pero así como que tú digas, ay, déjame, me involucro, déjame te pregunto más, pues realmente no. Entonces como que yo es como, a ver, no estoy escondiendo absolutamente nada, me preguntas si perfectamente nos sentamos y platicamos y bueno, yo encantada, pero también es como sé que a lo mejor para ellos pues no es, ¿sabes? No es algo que como que simplemente no entienden, no es personal, pues no soy yo. Entonces, bueno, pues al final de cuentas es un proceso, pero pues si hago algo como completamente diferente y, o sea, alien, o sea, sabes, de que ven mis videos y yo de que tipo moviendo energía, tipo de que hay gente tipo moviéndose, es que, güey, ¿qué estás haciendo? ¿No? Sí. Y yo le digo a mi esposo, a ver, o sea, si yo estuviera del otro lado, perfectamente yo también diría, ¿qué es eso? Sí. O sea, ¿cómo? Inclusive tal vez la Ana de hace unos años, ¿no? Totalmente. O sea, yo me acuerdo cuando hice otra, no Spinal Energetics, otra modalidad, yo, o sea, sí trabajé mucho porque empezaron a salir pues muchas creencias y miedos de cuando yo estaba chiquita y pensaba que me iba a poseer el diablo.
O sea, ¿sabes? Yo decía, es que es eso, lo que se ve en las películas, ¿no? Entonces, claro, ahí yo ya tenía la conciencia de que simplemente era algo que ni siquiera era mío. Okay. O sea, era nada más un querer meter miedo y control. Entonces, bueno, literalmente, o sea, fue algo muy rápido que, o sea, ni fue problema, ¿sabes? Pero sí dije, wow. O sea, claro que yo crecí católica. Entonces ahí ya nada más con eso. Y también tengo amigas que me han preguntado, pero entonces ¿con qué Dios trabajas? No sé. Y yo, ay, wow. O sea, a ese nivel, ¿sabes? Entonces digo, y súper válida la pregunta. Claro. Súper válida. Pero como que sí ha habido, creo yo, un cambio donde yo digo, es que, o sea, en Spinal Energetics, en Theta Healing sí trabajamos como que con un creador o con una fuerza tipo universal. Pero en Spinal Energetics, nada. O sea, trabajamos con tu energía. Sí. O sea, estamos liberando como bloqueos, fijaciones, tensión que están en tu propio cuerpo. Trabajamos con tus chakras, con tu campo energético, con tus creencias ancestrales, con tus creencias emocionales, con tu sistema hormonal. O sea, todo es a final de cuentas tuyo. Y claro, por la física cuántica, el entanglement, pues obviamente energéticamente pues estamos haciendo muchísimo más de lo que se ve en un video o de lo que podamos expresar. Claro. Pero ni siquiera estamos trabajando con nada. O sea, entonces es como, pero claro, es algo muy nuevo. Sí. O sea, no puede tener más de 4 años. O sea, yo cuando vine a Australia esto ni siquiera era nada. Y que conocido, porque estas técnicas están desde los 80s. Sí. Nada más que no eran recibidas, muy poca gente lo estaba haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando muy poca gente lo estaba haciendo, pues es mucho más difícil que se difunda. Claro. Ahorita, pues es literalmente la resonancia no sé cómo se dice en español. Sí. Morphic resonance, que más personas, entonces es mucho más fácil para una persona nueva recibir esta información, porque ya hay muchísima gente que ya lo está haciendo, que ya se está permitiendo. Por eso también me encanta compartir en mis videos y así, porque en el momento que tú ves que eso es posible, te lo permites. Sí, dices. Si toda la vida te han dicho que no te puedes mover así, que no hay manera de que eso pase, pues entonces eso es lo que tú te estás convenciendo. A menos que sea un exorcismo, ¿no? A menos de que sea un exorcismo, claro, y que sea un padre. Claro. Exacto, entonces justo. No ves al padre, no ves el exorcismo y dices... Esta morra que está haciendo, totalmente. Y yo siempre les digo de que, güey, es que sí estás haciendo un exorcismo, pero de tu enojo de cuando tenías 8 años. O sea... Como que si te pones a pensar, pues exorcizar no tiene nada que ver con el diablo, estás sacando algo. Claro. O sea, es el peso que le damos a los términos, ¿no? Exacto. Que ya es, ¿no? Otro tema muy largo también, que como culturalmente, religiosamente, ¿no? O hemos aprendido ciertos términos con ciertas cargas y que pues también desde ahí empieza todo tu sistema, ¿no? Que dices, la gente se está moviendo y tu cuerpo se tensa, que dice, ay, no. Y luego lo resistes. Exacto. Porque es de que no, esto no está pasando. Y yo es de que no. Pues sí, sácalo, por favor. Fuera. Ana, ¿algún libro que nos puedas recomendar, ya sea que en algún punto de tu vida hayas dicho, sin darle tanto significado, pero que sí te haya abierto como a explorar el mundo? ¿Sabes? Hay gente que es un poco más... O sea, como la gente visual que va a poder escuchar esto y no va ya sea a contactarte o a buscar más. Pero hay gente que dice, yo, ¿no? Como más seguro es un librito. Claro. Como que ese no me va a tocar, ese no me va a decir. Sí. Híjole, tengo muchísimos. Ahora sí que pero, o sea, como que cuando yo empecé, así de que mi camino, pues, el de Universe Has Your Back, pero así de que si no, o sea, si eres completamente nueva, pues, ¿no? De que no tienes idea de que... ¿Por dónde está una chica en un círculo de mujeres me encantó. Porque dice, es mi primer círculo de mujeres. O sea, para mí es completamente nuevo esto de comer granola. Y todas de que, güey,
Granola. Pero bueno, así, Sí. o sea, sí, neta, eres de que eres nueva completamente pues, con esto de la granola. Universe Has Your Back me encanta, de Gabrielle, no me acuerdo cómo se apellida. Luego ya sí es más The Seed of the Soul, me súper encantó. Ese, así, en un fin de semana. Y luego ya así como adentrarse un poquito más en el tema como de conciencia, física cuántica y así. Hay un libro que se llama The Field de Lynn McTaggart, top. Y el libro de The Seeker's Code de Donny Epstein. Donny Epstein es, él empezó a hacer los contactos sin manipular la espina o la columna vertebral. Él fue el que literalmente canalizó pues los contactos para empezar a darle al sistema nervioso alivio y capacidad para que a final de cuentas se empiece a soltar sin manipulación. Entonces él hizo una técnica de quiropráctica que se llama Network Spinal y Spinal Energetics está influenciada por esa, pero también le agrega mucha parte y mucha filosofía del de los chakras y campo energético y así. Pero él, o sea, es un genio. The Seeker's Code es buenazo. Lo tomaremos en cuenta los tres. Sí. Anita, ¿algún ejercicio práctico que quieras dejar a la audiencia? Esto es como para más... no, hay mucha gente que hace journaling, hay mucha gente que respiraciones, ¿no? Que decía. Como para ir empezando a dar estas pausas, ¿no? Que justamente vivimos en una sociedad tan... pues, ¿no? Que el día a día te lleva a no estar como ni siquiera contigo, ¿no? Siempre estás como en el futuro. Tengo que ir a no sé qué, tengo que comer y voy a hacer esto. Y nunca estás como en ese presente de decir... Muchas veces ni siquiera viéndote la televisión estás en ese presente, ¿no? Sí. ¿Alguna técnica sencilla que puedas dejar a la audiencia decir, ¿no? O alguna práctica que tú hagas que ya sabes que esto es súper simple, o sea, no es como que rocket science. ¿Qué podría ser? Digo, yo creo que ya han compartido muchísimas técnicas de respiración, entonces no las voy a repetir, porque, o sea, cualquier técnica de respiración, o sea, literalmente es eso, ¿no? Pero a mí me parece muy interesante conocer como de dónde es más fácil para ti recibir la energía. Okay. Entonces, puede ser como del futuro. Entonces, hay gente que se le hace muy fácil visualizarse pues en el futuro y planear y ver y decir y como que cuando habla del futuro hasta se enciende. Okay. Y hay personas que no. No tiene nada de malo cuál seas. Pero tener la conciencia te cambia por completo. Hay personas que, hablando del pasado, de sus amigos de la infancia, de las cosas que hicieron en la prepa, de los juegos de soccer que ganaron, las competencias, les llena de emoción, los energiza. Entonces, y esto habla mucho Donny Epstein en este libro, por eso me acordé. Entonces, en el momento que tú sabes de dónde es más fácil para ti recibir la energía, para entonces energizar tu presente, todo empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque cuando estás en lo opuesto, y bueno, y un ejemplo así súper claro, mi esposo y yo somos opuestos. Yo soy del futuro, haz de cuenta, y él es del pasado. Entonces, cuando yo le empiezo a hablar de que, ay, no, y que si nos vamos a vivir a Europa y a lo mejor luego viajamos y luego regresamos y luego nos vamos. Y yo, o sea, en esa conversación, bueno, o sea, hasta se siente en mi cuerpo así vibrar, ¿no? Y el otro se hace chiquito, empieza como, o sea, de que, pero es que, ¿cómo? ¿Pero cuándo? Ana Isabel, pero... ¿Por qué? Porque para él es como, o sea, ¿de qué hablas? Porque él recibe su energía en el pasado. Ahí es donde está, o sea, ahí está su flujo de energía. A mí me empiezas a hablar de hace 3 años, de hace 10 años, que, qué hueva. O sea, ¿sabes? Entonces, ¿cómo llegas a un punto medio? Por ejemplo, yo sé que,
ay, ¿te acuerdas de tu amigo tal que se fue a vivir a Australia? ¿Qué tal si hablamos con él? Ah, bueno, así lo convencía que se viniera a Australia, ¿no? Porque yo era, vámonos a Australia, y ahí esto, lo otro. Y el de que, ¿cómo no? Y el trabajo tal. Ah, bueno. ¿Te acuerdas de Bernardo? El de la generación tal. Bueno, él también trabaja en construcción y se fue a vivir a Australia. Y entonces, ¿qué pasa? Empieza a tomar referencias de gente que ya lo hizo, de gente que ya lo pasó, de gente que conoce. Entonces, para él se le empieza a hacer más fácil agarrar entonces la energía de allá para entonces poderla traerla al hoy. A mí nadie me tiene que decir cómo le fue. Yo ya estoy allá. O sea, yo ya sé cómo, o sea, ¿sabes? Sí. Entonces, empiezas a entender, y un ejercicio muy fácil para poder saber qué eres, literalmente, empiezas a pensar en algo del futuro y qué pasa en tu cuerpo. Te empiezas a poner ansioso, te empiezas a sentir como que te enfermo, te haces chiquito, te haces pesado, o te empiezas a emocionar, te empiezan a abrir los ojos y empieza a hablar del pasado. ¿Qué pasa? Entonces eso te empiezas a dar cuenta. Entonces cuando estés en una situación donde a lo mejor vayas a tomar una elección, o a lo mejor simplemente te sientas que no tienes energía, es como si voltearas o al futuro o al pasado. O sea, estás de repente de que, ay, no, me siento súper abrumada y como que no sé qué hacer. Y si eres del pasado es como, a ver, ¿quién ya pasó por esto? ¿A quién le puedo hablar? Y a mí él siempre me dice, ay, pero a lo mejor le puedes hablar a tal persona para que te ayude, porque a él le sirve. Y yo sé que, qué hueva, ¿no? Yo no quiero. O sea, no le voy a hablar. Pero porque a él le sirve. Esa es la manera en que él se afianza. Entonces, cuando empiezas a conocerte y ahí se te atora la carreta, ¿a dónde volteas? Y es una cuestión instantánea. O sea, ni siquiera tienes que tomar acción y hablarle a la persona. Pero el simple hecho de pensar, ¿quién te puede ayudar? ¿Quién ya pasó por eso? Algo que pasó en el pasado, de que, es que cuando fui de viaje y agarré tal avión, me fue súper bien. Perfecto. Entonces, Digamos eso. ajá, ¿sabes? Entonces el simple hecho de empezar a agarrar eso, empezar a ver cuándo te fue bien, cuándo te fue esto, porque incluso esas personas, cuando les fue mal, no importa, porque todo es aprendizaje. Claro. Yo me voy al pasado y me pongo a ver todo lo que hice mal, todo lo que tengo que arreglar. ¿Por qué? Porque allá no hay energía para mí. No significa que nunca te vayas al pasado. Claro. A ver, no estoy diciendo eso. Pero es para esos momentos donde te sientes muy abrumada. ¿A dónde volteo? ¿A dónde agarro? Y normalmente pasa que las personas del futuro no saben esto y se van al pasado. ¿Qué hice mal? Sí. Ay, no, ¿qué lección hice mal? ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pude haber hecho? Entonces solita te vas para abajo. Sí. Y los del pasado están en este estado de crisis y se van al futuro. Ay, no, pero ¿qué si entonces esto pasa? Ay, no, pero ¿qué si entonces me va mal con la... No, pero entonces, ¿qué si me dice la persona que no puede? No, pues entonces ya no voy a poder vender la camioneta. ¿Qué hablas? Sí. Wow. Eso es lo que empezamos a hacer, lo opuesto a lo que somos. A lo que somos. Pues tienes conciencia de esto y es de que, a ver, no, pum, cambio, instantáneo. Y te cambia todo. ¿Por qué? Empiezas a recibir más energía de tu pasado, de tu presente, lo que sea. Y es nada más como o sea, es nada más un lugar a donde te volteas. No significa que eso tenga que pasar en el futuro o lo que, ¿sabes? O sea, no tiene significancia. Es nada más dónde vas a recibir energía. En ese momento empiezas a energizarte, tu sistema nervioso recibe más energía, tu cerebro de arriba, que es el cerebro que creatividad, inspiración, recibe más información, más energía y no te quedas en sobrevivir, no te quedas en tu cerebro bajo, tu cerebro reptiliano, que es el que te va a meter en crisis o no. Entonces, ¿por qué? Porque tienes más energía. Trabajamos por niveles de jerarquía. Si el cuerpo se da cuenta que no hay suficiente energía para que llegue hasta acá, pues entonces se va a quedar en el reptiliano, que es lo más básico. Sí. O sea, es lo más animal, el instinto. Pero pues quieres funcionar desde
desde otra perspectiva. Entonces empiezas a energizarlo y empiezas a percibir absolutamente todo con otra perspectiva. Qué interesante. Anita, ¿qué sigue para ti? ¿Qué sigue para mí? Ay, muchas sorpresas. ¿Dónde te encontramos? Esas 4 semanas que ya nos dijiste que tienes en tu programa. Sí, un programa padrísimo, se llama Iluminando mi Universo, y justo vamos a hablar sistema nervioso, traumas, como qué significa para ti, ¿no? O sea, como que qué es el sistema, qué son las respuestas de estrés, cómo se ven, cómo puedes empezar a corregularte sola, cómo tiene que ver esto con la manifestación. Porque lo que hablábamos ahorita, si tú funcionas desde el pasado cuando en realidad eres del futuro, ¿cómo vas a manifestar algo? No te va a causar... No. Cortocircuito en tu... Cortocircuito. Y de igual manera, como que ahora, y las personas que son del pasado, pues ¿cómo se van a ir al futuro? Pues también se puede. Claro. Obviamente también manifiestan, o sea, no porque eres ese ya no vas a manifestar. No. O sea, es nada más encontrar básicamente tu recipe, tu receta. Sí. Entonces vamos a ver todo eso. También va a haber como sanaciones grupales de terapia de sonido, Spinal Energetics, en vivo. Todo esto es online. Y va a haber como que talleres de de sistema nervioso, manifestación. También justo lo que hablábamos como del cuando éramos chiquitos, ser ese recurso. Y bueno, cómo manifestar y diferentes técnicas fuera de hacer tu vision board. Uh-huh. Y cómo energizar esas manifestaciones. Entonces va a estar súper interesante. Eso va a ser, te digo, online, obviamente sesiones one-on-one. Tenemos también, Marisa y yo, el retiro en Bali en septiembre, que también va a estar súper, súper chido y súper interesante. ¿Todavía hay cupos? Sí. Sí, todavía tenemos cupos. Va a ser como mucho... literalmente un retiro para conectar con tu cuerpo, con tu corazón, con los sentidos, la naturaleza. Vamos a hacer muchas cosas en hikes, caminatas, pero también va a ser mucho como de crear este contenedor para que todas podamos justamente expresarnos y sentirnos sostenidas y conectar con esas partes de nosotros que probablemente llevan olvidadas por muchísimo tiempo, ¿no? Entonces sí, en Instagram es como la manera más fácil. Si no tienen Instagram, no importa, puede ser por mail. Perfecto. Pues muchas gracias, Ana. No sé si quieres dejar algo más en este espacio. ¿Cómo te quieres despedir? No, pues nada, cualquier duda. Me encanta recibir como preguntitas o feedback o cosas. Como que me ayuda muchísimo. Entonces, bueno, cualquier cosita, cualquier duda, aquí estamos. Y pues nada, mis redes soulness.us. Y pues nada. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias a ti por este espacio tan lindo, tan bonito y por la oportunidad. Gracias.